Sean bienvenidos a una nueva cápsula. En esta ocasión quiero ver con ustedes una situación que involucra optimización de funciones en varias variables. Para ello les presento la siguiente función que quiero que encuentren y clasifiquen los puntos críticos. A partir de ahora los invito a poner pausa al video, por favor, para que puedan verificar con su propia estrategia cómo resolver este ejercicio. Y a continuación revisen lo que yo voy a desarrollar. Estimados, lo que nosotros tenemos es una función en dos variables. Por lo tanto, para empezar a trabajar y empezar a encontrar los puntos críticos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar las derivadas parciales respectivas a cada una de estas variables. Por lo tanto, lo primero es encontrar la derivada parcial respecto de x, que si ustedes observan, nosotros tenemos una x que está acá y tenemos una x que está aquí. Por lo tanto, vamos a tener que separarla, ¿cierto? Como un producto. Tenemos que hacer la regla del producto, ¿cierto? Entre dos funciones, porque la variable está separada. De hecho, la tiene la exponencial e y además está con x. Por lo tanto, para poder encontrar la derivada parcial respecto de x, nosotros primero vamos a decir que la derivada de x es 1 por la segunda parte de nuestra función, que es y por e elevado a menos x al cuadrado menos y cuadrado dividido en 2, más ahora la x sin derivar por la segunda parte derivado. Nuestra y es una constante para derivar respecto de x. La derivada de la exponencial es exactamente la misma, por lo tanto mantenemos la misma función, x cuadrado menos y al cuadrado partido en 2, por la derivada, ¿cierto?, de x cuadrado, que representa a menos 2x sobre 2. Si nosotros simplificamos un poco esta cuenta, nosotros vamos a tener que la derivada parcial respecto de x es y por e elevado a menos x al cuadrado menos y cuadrado partido en 2. Fíjense ustedes acá un pequeño detalle. Este 2 se va a ir con este 2. Y este menos con el más nos quedó menos. Y esa x que está acá, para que lo vean con la manito, esta x que está acá y esta x que está acá se multiplican. Por lo tanto, ellas van a representar un x al cuadrado, ¿cierto?, por y por e elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado partido en 2. Por lo tanto, la derivada parcial respecto de x podemos escribirla factorizando el término en común, que sería y por e elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado partido en 2, factor común de 1 menos x al cuadrado. Eso es lo que representa la derivada parcial respecto de x. Tenemos que hacer exactamente lo mismo respecto de y, pero si nosotros utilizamos la misma analogía, que la y está presente de la misma forma que está presente nuestra x, ¿cierto? Si ustedes se fijan, ahí está nuestra y ahí está nuestra y. Está presente de la misma forma, con los mismos signos. Entonces nosotros podemos utilizar la misma estrategia y vamos a encontrar que la derivada parcial respecto de y será x por e elevado a menos x al cuadrado menos y cuadrado dividido en 2, factor común de 1 menos y al cuadrado. Hagan la cuenta y se van a dar cuenta que van a llegar al mismo resultado. A continuación, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar los candidatos a esos puntos críticos, ¿cierto? ¿Quiénes son? Igualando cada una de estas derivadas parciales a 0. Entonces, esto implica que nosotros tenemos y por e elevado a menos x al cuadrado menos y cuadrado dividido en 2 por 1 menos x al cuadrado. Y esto es lo que vale 0. Eso significa que nosotros tenemos varias opciones. Y va a valer 0 o e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado dividido en 2, que debería valer 0, pero nosotros sabemos que esta función exponencial jamás será 0. Por lo tanto, esta opción no va a ser. Y la otra opción es que yo tenga 1 menos x al cuadrado que valga 0. Y eso sí funciona. ¿Se fijan? Porque nosotros ya tenemos un primer valor, que el y vale 0, y tenemos la segunda opción, que si lo despejamos como una suma por su diferencia, nosotros ya aquí encontramos dos valores para x.
Se fija que x, primera opción vale 1, y la otra opción que x vale menos 1. Ahí me salté un pequeño paso, pero ustedes yo creo que comprenden por qué estoy encontrando los valores de x que salen, ¿cierto?, de ese producto de dos factores que vale 0. Si tomamos nuestra segunda ecuación, que tenemos que igualar a 0, entonces nosotros vamos a decir que x por e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado partido en 2 por 1 menos y al cuadrado es 0. Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos, a ver cómo lo destaco. Aquí tenemos nuestra primera ecuación, que fue la que despejé y encontré esos candidatos, ¿cierto? Y aquí tengo una segunda ecuación, ¿ok? Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer ahora nosotros a continuación es entender que si reemplazamos estos puntos que acabo de encontrar en esa ecuación 2, vamos a decir, primera condición, si y es igual a 0, ¿qué va a pasar acá? Si y vale 0, ¿qué es lo que está condicionando? Entonces, implicará que la x vale 0, porque en definitiva, para que este producto, para que puedan entenderme acá, para que este producto de tres factores valga 0, sabiendo que este de aquí, lo voy a destacar con otro color, este de aquí jamás será 0. Por definición de la función exponencial, esa no toca el eje x, esta función. Por lo tanto, si el y vale 0, esta parte de nuestra función va a valer 1. Si esta es distinta de 0, no nos queda otra opción que el x valga 0. Eso es lo que acabamos de decir. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos una primera coordenada que representa en definitiva las preimágenes. Ya tenemos un primer punto, que es 0,0. ¿Ok? Vamos a borrar estas cuentas. Perdón. Estas cuentas que están aquí. Eso lo voy a mantener para que se entienda, ¿cierto? Esto de acá, que se entienda que esta parte de la exponencial siempre será distinta de 0. Bien. Vamos a borrar ese puntito. ¿Cuál es nuestra segunda parte? Aquí acabamos de resolver esta, si el y vale 0. ¿Qué vamos a ir a mirar ahora? Si el x vale 1. Ok. Entonces vamos a ir a mirar nuestra segunda condición. Si el x vale 1, entonces tomamos, ¿cierto?, en nuestra segunda ecuación. Si el x vale 1 y nosotros buscamos que esto sea 0, esta primera parte de aquí, esto de aquí será 1. Esto tendrá que ser siempre distinto de 0, ya lo convenimos. Por lo tanto, estoy diciendo que condiciono a que 1 menos y al cuadrado sea 0 sí o sí. Y nosotros ya sabemos que eso es una suma por su diferencia. Por lo tanto, si lo factorizamos, tenemos dos posibles valores para y que hacen que esa expresión me dé 0. Por lo tanto, de aquí voy a desprender dos puntos. 1, recuerde que de aquí sale un y 1 y de aquí sale el otro y menos 1. Por lo tanto, vamos a tener el punto 1,1 y el punto 1, menos 1. Ya tenemos tres coordenadas. Eso es para esta situación, cuando el x vale 1. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que el x valga menos 1. Y vamos a reemplazarla en la misma ecuación 2. Entonces vamos a tener la siguiente situación. Si x ahora vale menos 1, entonces fíjense lo que nos va a ocurrir. La primera parte ahora usted me está diciendo que vale menos 1, por lo tanto no es 0. Este de acá. No es 0. La segunda parte sabemos que no es 0. Por lo tanto, nuevamente dependemos de que este factor sea 0. O sea, nuevamente tenemos esta misma condición que está aquí. Por lo tanto, nosotros vamos a entender que ahora nuevamente tengo los mismos valores, que y valga 1 o que y valga, la otra posibilidad, menos 1. Entonces salen otros dos puntos más, el menos 1,1 y el punto menos 1, menos 1. Por lo tanto, tengo 5 puntos candidatos, ¿cierto?, que son extremos de mi función. Mi problema ahora, ya los encontré, ahora debo clasificarlos, porque aquí me dice clasifica los puntos. Necesito saber cuál de ellos representa un máximo, un mínimo o punto silla.
Por lo tanto, ahora nosotros tenemos que ir a calcular el hessiano. Para calcular el hessiano necesitamos sacar las segundas derivadas parciales. Eso significa que la segunda derivada parcial respecto de x será y factor de menos 2x, factor de e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado dividido en 2, más y factor de 1 menos x al cuadrado, factor de e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado dividido en 2, factor de menos 2x partido en 2. Esa es la derivada parcial respecto de x, que si la tratamos de reducir un poquito más, nosotros nos vamos a dar cuenta que factorizamos por un término en común que sería y por e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado dividido en 2, me quedará factor común de menos 2x menos x al cubo. Espero que lo puedan ver, que es aún más simplificado, nos va a quedar y por e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado dividido en 2 por menos 3x más x al cubo. La misma analogía vamos a utilizar para encontrar la derivada parcial, segunda derivada parcial respecto de y nos va a dar x por e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado partido en 2. Eso se ve muy feo, no vaya a ser cosa que se confundan. Ay, se borró más de la cuenta. Y al cuadrado partido en 2. ¿Estamos bien? Y eso será factor de menos 3i más i al cubo. Las derivadas parciales x y serán e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado partido en 2, factor de 1 menos x al cuadrado, más, recuerden que estoy ocupando la regla del producto, y factor común de 1 menos x al cuadrado, factor común de e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado partido en 2, factor común de menos 2i partido en 2. Que si lo simplificamos aún más, nosotros tenemos que esta derivada parcial xy será 1 menos x al cuadrado, factor común de e elevado a menos x al cuadrado, menos y al cuadrado partido en 2, factor de 1 menos y al cuadrado, y esto es equivalente a que ustedes se den cuenta, ¿cierto? Para compactarlo solamente, porque voy a escribir exactamente lo mismo, solamente para que vean esto así, por e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado partido en 2. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que la derivada parcial de ix es exactamente lo mismo. Eso nosotros ya lo hemos hablado, ¿cierto?, para funciones continuas. Por e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Lo pueden comprobar, por cierto. Sería interesante que lo hicieran. Por lo tanto, nosotros de aquí deducimos que nuestro hessiano respecto de las variables x e y serán entonces el producto de y por e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado, factor de menos 3x más x cubo por x por e elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado partido en 2, factor de menos 3i más y al cubo. Y a esto le restamos lo que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que son f de xy por f de ix, que representan exactamente lo mismo, por lo tanto lo vamos a poner al cuadrado. 1 menos x al cuadrado por e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado partido en 2, y todo esto dijimos entonces al cuadrado, entendiendo que hay una menos. Por lo tanto, ese hessiano es el que nosotros ahora vamos a tener que
tratar de reemplazar los 5 valores que nosotros tenemos ahí en ese hessiano, que si lo simplificáramos un poquito más o lo compactáramos, nosotros vamos a tener xi por e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto está partido en 2. Partido en 2 por 3x menos 3x más x al cubo por menos 3y más y al cubo. Eso no se ve bien. Un segundo. Menos 3y más y al cubo menos 1 menos y al cuadrado por 1 menos x al cuadrado y por e elevado a, fíjense, esto al cuadrado se van los denominadores, menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Estamos? Se van a simplificar esos denominadores. Fíjense que acá este también va sin el denominador, porque fíjense que yo multipliqué este por este. Multiplicación de potencias de igual base, conserva la base, suma los exponentes. Y al sumar los exponentes, un medio más un medio de algo, me queda el entero. Por lo tanto, aquí en esta parte, esa suma, por eso va sin el denominador. La misma razón cuando estoy elevando este al cuadrado. Solamente me va a quedar eso que está ahí, ¿ya? Para que no vayan a pensar que es un error. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nosotros tenemos que ir a reemplazar todos y cada uno de los valores. Fíjense que el primer punto que nosotros vamos a reemplazar es el punto 0,0. Y si nosotros reemplazamos 0,0 en esta expresión nos va a dar menos 1. Y menos 1 nosotros sabemos que es menor que 0. Si calculamos la respectiva imagen de 0,0 en la función original, también nos da 0. Por lo tanto, podemos concluir que nuestro primer punto, 0,0,0, es un punto silla. Ya encontramos la primera clasificación de los 5 puntos que nosotros tenemos. Tenemos que ir ahora a calcular el segundo punto. Vamos a ir a calcular el punto 1,1. Tenemos que reemplazar ahora el hessiano en ese punto. El hessiano en ese punto significa que nos va a dar menos 2, e elevado a menos 2 por menos 2. Y eso representa 4 por e elevado a menos 2. E nosotros lo conocemos, 2,7182 elevado a menos 2 por 4, eso sí o sí es positivo, sin importarme cuánto valga eso. Por lo tanto, si es positivo, eso es candidato, ¿cierto?, a ser punto máximo o mínimo. ¿Cómo lo vamos a saber? Necesitamos reemplazar en la segunda derivada parcial respecto de x el mismo punto 1,1. Para ello, usted tiene a la vista su hessiano y nosotros sabemos que aquí está. Este vamos a reemplazarlo aquí, en lo que tenemos acá. ¿Ok? Ahí estoy reemplazando ese punto 1,1. Y en ese punto 1,1 yo estoy encontrando e elevado a menos 1 por menos 2. Por lo tanto, eso es menor que 0. Entonces significa que es un máximo. Para saberlo, necesitamos entonces ir a calcular la respectiva imagen de la función y nos va a dar e elevado a menos 1. Entonces tenemos el segundo punto en cuestión, que es el punto 1,1, e elevado a menos 1, es un máximo relativo o local, como usted quiera mirarlo. Tenemos nuestro segundo punto, primer punto acá. Tercer punto, vamos a ver si alcanzamos. Nos falta el punto 1, menos 1. El punto 1, menos 1, si ustedes reemplazan, les va a dar 4 por e elevado a menos 2. Y ese valor es positivo. Si reemplazamos, entonces, porque ya sabemos que si es positivo el hessiano, nos puede dar un máximo o un mínimo. Entonces tenemos que ir a reemplazar el mismo punto, menos 1,1 en la segunda derivada parcial respecto de x, la que nos va a dar 2 por e elevado a menos 1,
que es mayor que 0. Por lo tanto, significa que eso constituye un mínimo local. Entonces vamos a tener que calcular la imagen de 1, menos 1 en la función original, que nos va a dar menos e elevado a menos 1. Por lo tanto, el tercer punto en cuestión, que es la imagen 1, menos 1, menos 1 sobre e, para escribirlo un poco más claro, será un mínimo local. Cuarto punto. Nuestro cuarto punto en cuestión es menos 1,1. Menos 1,1, al reemplazarlo, nos va a dar 4 por e elevado a menos 2. Positivo. Tenemos que entonces reemplazar en la segunda derivada parcial de x el punto menos 1,1, que nos va a dar 2 por e elevado a menos 1, nuevamente mayor que 0, por lo tanto es un mínimo. Necesitamos entonces saber quién es su respectiva imagen. Su respectiva imagen nos está dando menos e elevado a menos 1, el mismo punto que teníamos antes, por cierto. Por lo tanto, vamos a tener que el cuarto punto nos está dando menos 1, ese es un menos 1, 1, menos 1 partido en e, otro mínimo local para mi función. Y el quinto punto en cuestión que me falta analizar en el hessiano es el menos 1, menos 1, que si lo reemplazamos en nuestro hessiano, nos va a dar 4 por e elevado a menos 2, nuevamente positivo. Por lo tanto, tengo que ir a reemplazar en la segunda derivada parcial respecto de x el punto menos 1, menos 1. Si lo reemplazamos, nos va a dar menos 2 por e elevado a menos 1. Eso indica que tenemos otro máximo local. Para ello necesitamos ahora calcular la última imagen, que representa menos 1, menos 1, y esa imagen nuevamente es e elevado a menos 1. Por lo tanto, el punto menos 1, menos 1, 1 sobre e, si quiere escribirlo así, es otro máximo local. Por lo tanto, podemos nosotros concluir que esta función que yo les entregué a ustedes tiene dos máximos locales, dos mínimos locales y un punto silla. Sería interesante que ustedes buscaran la forma de graficar este punto en un buscador, en Google. Busquen graficar una función en dos variables y pongan esa función y vean, verifiquen los puntos que ustedes acaban de encontrar algebraicamente, cómo se representan en un plano tridimensional. Espero haberlos ayudado, que les haya servido y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego.